Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, y bienvenidos a clase número 9 del diseño de Dios para el matrimonio. Esta tarde vamos a considerar eh, la primera de dos partes de la unión en el matrimonio, o la unión matrimonial, el diseño de Dios para la unión matrimonial. Y es un tema bastante importante como todos nosotros sabemos, o por experiencia o por estudio, nosotros sabemos bíblicamente que este es un tema bastante importante para los cristianos. Pero antes de continuar en este estudio, considerando la intimidad física, considerando esta unión matrimonial, debemos considerar una vez más la definición de intimidad. Porque la intimidad obviamente es importante para la comunicación, pero también es importante para la parte de la relación física, el sexo. Entonces, la definición que nosotros estamos usando para intimidad es ser plenamente conocido, plena y verdaderamente amado, sin temor a rechazo o abuso. Y obviamente estas dos palabras al final son bastante importantes para esta parte, bueno, para todo lo que tiene que ver con la intimidad. No queremos ser rechazados, no queremos ser abusados en ninguna manera. Eh, entonces, obviamente necesitamos asegurar que exista esta intimidad antes considerando la intimidad espiritual, la intimidad relacional, antes de llegar al tope del pirámide de intimidad que es lo físico. Es la parte eh, relacional que Dios proveyó para hombres y mujeres para disfrutar en el contexto del matrimonio el sexo. Y también nosotros tenemos que considerar, antes de continuar, la necesidad de santidad personal. Nosotros debemos estar buscando santidad personal en nuestra vida, en nuestra relación con el Señor, en la manera de vivir, la manera de pensar, nuestras actitudes, comportamientos, todo debe ser para la gloria de Dios. Y como ya hemos mencionado antes, vamos a volver a mencionarlo ahora, el fin del hombre. ¿Qué es el fin del hombre? El fin del hombre o el propósito del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Entonces, como Colosenses 3:23 dice, en todo lo que hacemos debemos hacerlo para el Señor y no para los hombres. Esto es verdad en cada cosa que hacemos, en trabajo, a la administración de nuestros recursos, también en nuestras relaciones y en particular la relación del matrimonio. Esto es de suma importancia, considerar la santidad personal, la búsqueda de la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Entonces nosotros no vamos a poder abordar todos los temas de este o los diferentes aspectos de este tema porque es bastante complejo y profundo, por eso estamos dividiendo esa parte, esta clase en dos partes para considerarlo más a profundidad porque tenemos bueno, vemos a muchas personas sufriendo en este área de su vida, ¿no? Entonces nosotros debemos considerar lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de la parte física, es decir, el sexo en el matrimonio. También para la próxima clase voy a mencionar algunos libros. Voy a investigar a ver si es que estos libros están en español o no. am, o también buscar otros libros en español que puedan servir, eh, que pueden ser una ayuda para ustedes tal vez personalmente en sus propios matrimonios y también al dar consejo a otros con este tema tan importante. Queremos hacerlo como sabios, con la palabra de Dios. Entonces, pero primero la santidad. La santidad es bastante importante y esto tiene que ver con mi relación personal con Dios. ¿Cómo está mi relación? ¿Qué estoy
haciendo en cuanto a las disciplinas espirituales? Leo la Biblia, medito en la palabra de Dios, oro al Señor todos los días, mantengo esta comunicación con Él, practico las otras disciplinas del servicio, el ayuno, la adoración, el evangelismo y los demás. Entonces nosotros tenemos que pensar en nuestra relación con el Señor. Porque si mi relación con el Señor no está bien, entonces voy a tener una mentalidad equivocada cuando yo llego a esta parte de mi relación. Cuando yo pienso en el sexo, mi mentalidad va a estar equivocada porque todo lo que yo pienso acerca de esto va a ser de la perspectiva humana y no de la perspectiva de Dios. No va a ser para la gloria de Dios, no va a ser para el bien de mi esposa. Entonces nosotros tenemos que considerar estas partes importantes de nuestra relación personal individualmente con el Señor. El esposo y la esposa deben estar considerando, prestando mucha atención a esta parte de su vida. Ya vimos esto en cuanto a la comunicación, que sin una santidad, sin desear agradar a Dios en todo lo que yo hago, de verdad no voy a tener una muy buena comunicación con mi esposa, ni ella conmigo. Entonces nosotros vamos a tener problemas en la comunicación. Pero también puede afectar las otras áreas, por ejemplo, el sexo, y esto es algo muy importante para la pareja, como vamos a ver más adelante. Y vamos a considerar en esta clase 6 puntos principales. Para la segunda clase yo quiero explicar o darles un poquito más de cómo podemos ayudar a otros en sus matrimonios con esto, a cómo podemos, qué principios podemos considerar con ellos mientras que ellos buscan solucionar problemas en sus matrimonios bíblicamente. Pero el primer punto que vamos a considerar en esta tarde es que el sexo y el matrimonio son puros y santos. Son dos cosas, el sexo y el matrimonio. De verdad no podemos dividir estas dos cosas porque son parte de una sola idea, que el sexo es para el matrimonio. Y en un matrimonio la pareja va a experimentar y disfrutar de el sexo que Dios creó, que Dios mismo instituyó. Y vamos a Génesis capítulo 1, versículo 27 y versículo 31. Y después también vamos a considerar unas otras cosas en Génesis. Pero Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y luego en versículo 31 vemos que dice, y vio Dios que lo que había hecho, todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana en el día sexto. Nosotros vemos aquí que Dios creó al hombre y a la mujer, diferentes géneros, entonces con diferentes propósitos, pero fueron creados para vivir juntos. Y luego en capítulo 2 versículo 24 ya vimos esto en parte antes, en cuanto a considerar esto como un pacto, pero vemos que dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y el siguiente versículo dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces nosotros vemos que esta parte, hay una intimidad tan profunda que existe en el contexto del matrimonio. Y ya son una sola carne. Esto habla de la unidad y como mencionamos antes, esto también incluye una unidad en cuanto al propósito, la visión de la vida, cómo valoran las cosas de Dios, qué buscan hacer con la vida, con las finanzas, como para ser padres, etcétera, etcétera. Todo tienen esta misma meta, o ese es el deseo, ¿no?
Pero parte de ser una sola carne es también implica esta parte del sexo, la parte física en la relación. Y Dios llamó o dijo que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Vamos a pasar a Hebreos capítulo 13, versículo 4, que dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Entonces, el sexo en el matrimonio es esperado y es algo bueno y es algo que ocurre en el matrimonio, como dice aquí en Hebreos 13. Entonces nosotros vemos desde ahí que este es parte del diseño de Dios. Hay muchas personas que dicen que no está bien, esta parte del sexo está mal. Disfrutar de esto físicamente con otra persona, en cualquier caso, en cualquier contexto, está mal, está prohibido, no debe hacerlo, debe evitarlo porque es invitar pecado a su vida. Pero no es así. Dios mismo instituyó el matrimonio y también creó al hombre y a la mujer en esta forma para disfrutar de este aspecto de su relación. Y este es como parte del diseño de Dios. No podemos decir que es malo. Es bueno, es algo bueno que Dios creó para la humanidad. La segunda cosa que vemos es que sexo no es la base del matrimonio. Y el matrimonio no es solamente una relación sexual. Y esto es a veces algo que algunos confunden, ¿no? Ellos están confundidos en cuanto a esto, piensan que, yo quiero tener sexo, entonces tengo que casarme y ya. Entonces ya solucioné mi problema. Pero nosotros tenemos que entender bíblicamente que el sexo no es la base del matrimonio, como ya consideramos antes, ¿no? ¿Qué debe ser lo fundamental? Debe ser lo espiritual, ¿no? De la relación con Dios de cada persona. Y luego lo relacional y después lo físico, ¿no? Pero sexo es una parte muy importante del matrimonio. Ah, no es que debemos menospreciar esa parte o ni considerarlo o considerarlo como pecado, sino que tenemos que entenderlo y en su lugar, qué lugar tiene en el matrimonio. No participar en el sexo con su esposo o esposa es pecado contra Dios, contra su pareja y contra sí mismo. Entonces, no hacerlo es un pecado. Vamos a Juan, capítulo 4. Juan, capítulo 4, versículos 17 al 18. Dicen así. Respondió la mujer samaritana, con quien Jesús está hablando aquí. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces nosotros sabemos que el matrimonio va mucho más allá que lo físico, que lo relacional. Ella dice que no tiene esposo. Y es cierto, no tiene marido, ¿no? Pero ella está viviendo con alguien, ¿no? Está viviendo como en una unión libre, como dicen aquí. Entonces, ella está en pecado. El, porque el sexo no es el matrimonio. Y aún ella reconoce esto. El matrimonio es algo diferente, es un compromiso con esta persona diferente que solamente eh, una noche o un tiempo con una persona en la cama, ¿no? Es mucho más que esto. Ah, el éxito matrimonial es mucho más que el éxito sexual. Entonces no podemos igualar al matrimonio con el sexo. Y esto es algo que
muchos hacen. Obviamente el sexo tiene su lugar en el matrimonio, pero el matrimonio no fue creado solamente para tener sexo. Nosotros recordamos cuando Dios creó a Adán y a Eva. Creó a Eva para ser compañía para Adán, para ser una ayuda idónea. Entonces, esto es mucho más que la parte sensual. Se trata de lo relacional. Que Adán vio a todos los animales, pero no vio a nadie como él. Entonces Dios creó a Eva y ella era como él, una compañera para toda la vida, la perfecta compañera, la ayuda idónea para él. Entonces el matrimonio es mucho, mucho más que el sexo. Número 3. El sexo debe tener una meta de satisfacer, perdón, yo debo tener como meta, cuando yo considero el sexo, debo tener como meta satisfacer a mi esposa. Cada persona en el matrimonio debe buscar satisfacer la otra persona. Esta es la meta. La meta no es satisfacerse a sí mismo. Consideremos 1 Corintios 7, versículo 3. Y Pablo habla de esto, ¿no? Dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Entonces, la meta no es recibir placer para mí mismo, sino dar placer a la otra persona. Es proveer gozo para la otra persona en esta parte de la relación. Entonces yo tengo que considerarlo. Tenemos que, el mundo nos enseña que el sexo es para agradar los deseos del cuerpo. Y esto sí ocurre en el proceso, pero esta no es la meta bíblicamente de Dios. Dios no diseñó el sexo para solo satisfacer a una persona. Esto es que el diseño es que cada persona busca satisfacer a la otra persona con esta parte sexual. Número 4. Dios creó tanto el esposo que la esposa con una habilidad igual de satisfacer a la otra persona. Vemos esto en 1 Corintios 7, 4. El siguiente versículo del que leímos. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Versículo 5. No os neguéis el uno al otro. Entonces nosotros vemos este mandamiento y esta enseñanza de la palabra de Dios, que yo no puedo decidir lo que más me conviene a mí, cuando yo quiero, cuando yo no quiero, sino que yo también debo estar pensando en mi esposa y ella de mí. Y esto es no solamente para el sexo, sino es para toda parte de la vida, ¿no? Para cada aspecto de la vida, es para todo. Todo lo que hacemos debemos buscar en el matrimonio, ayudar, satisfacer, proveer, agradar a la otra persona en lo más posible. Nadie tiene autoridad o potestad de sí mismo en ese tipo de relación, porque al comprometerse a la otra persona, es decir, ahora quien yo soy es tuyo y lo que tú eres también es mío. Entonces, este es el compromiso que hacemos. Entonces, yo no puedo decidir, pero mi esposa no me da lo que yo quiero, entonces voy a buscarlo con otra persona o en otra forma. No, yo tengo que buscar agradar a mi esposa, satisfacer a mi esposa en esta parte de la vida. Y también los dos deben buscar hacerlo, es algo activo, es algo que los dos deben buscar para el bien de la otra persona. No es solamente eh,
pensando en sí mismo, ¿no? Así que debemos estar pensando en la otra persona y ser activos en este proceso. Es muy fácil simplemente esperar que alguien me sirva a mí con cualquier cosa, ¿no? Pero es otra cosa amar intencionalmente, buscar servir intencionalmente a otra persona. Y es igual en este aspecto de la relación matrimonial. Las relaciones sexuales deben ser iguales y recíprocas. Entonces, continuamos con esta misma idea de que el sexo sirve para satisfacer a la otra persona, no a sí mismo. Vamos al libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 9, versículo 9. Dice así: Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida, y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Entonces tenemos que eh, disfrutar de esa relación con ella o con él, en el contexto del matrimonio, buscando ayudar, proveer, agradar, satisfacer a la otra persona. Número 5. El placer, el placer que sentimos en el sexo no es pecaminoso, no está prohibido, pero es asegurado y Dios mismo, por su palabra, nos anima a disfrutar de esta parte del matrimonio. Pasemos a Proverbios. Proverbios capítulo 5, versículos 18 al 19. Dice: Sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa Gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Buscar satisfacer la otra persona debe ser un proceso que en el proceso mismo nos da satisfacción. Ver a su esposo o esposa satisfecho eh, por lo que haces, aún en el contexto del sexo, considerando el sexo, esto debe dar a cada uno de nosotros una satisfacción. Nosotros vemos este patrón, como hemos visto con todo esto, en diferentes áreas de la vida. Cuando Pablo habla con los ancianos en Éfeso, en Hechos, al final de su ministerio, él dice que Jesús mismo dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Esta mentalidad debe ser para el cristiano en todo momento, en todo caso, incluyendo incluso el cristiano casado que busca satisfacer a su mujer en el sexo, de darle a ella placer en esta parte de la relación. Entonces nosotros vemos que para el cristiano siempre buscamos servir a otros, siempre buscamos a servir, y como Cristo mismo no buscó lo suyo, ni vino para ser servido, sino para servir a los demás, también debemos ser así en todas las cosas. Y este es un problema que vamos a ver más en la próxima clase, la próxima semana, por el problema del pecado que nos impide muchas veces de hacer esto, y que causa y provoca problemas en el matrimonio, especialmente considerando esta parte que es el sexo. Dice aquí esta palabra en Proverbios 5:19, que dice: y en su amor recréate siempre. Son palabras fuertes, ¿no? Que debemos siempre estar así gozosos, alegres en el amor de nuestra pareja. Esto siempre debe ser el caso para nosotros. Obviamente
a veces, cuando hay conflictos en el matrimonio, tenemos que pedir, obviamente, la ayuda de Dios en todo momento, no solo en momentos de conflicto, pero mucho más en estos momentos de dificultad, en conflicto, para poder disfrutar de esta persona y considerar a esta persona como el regalo de Dios para mi vida. Entonces necesitamos ser reentrenados con nuestra mentalidad, refrescar, restaurar nuestra forma de pensar de estas cosas. Número 6. Las relaciones sexuales deben ser regulares y continuas, es decir, que siempre debemos estar participando en esta parte, en el sexo. No es que ya tenemos los niños, los hijos que queremos y ya no vamos a participar o disfrutar de esta parte de la relación más por el resto del matrimonio. O tal vez ya no quiero, tal vez la mujer dice ya no quiero hacer esto, o el hombre también a veces también dice así. Entonces nosotros no debemos vivir en esta forma, debemos obedecer la palabra. Y vemos esto en 1 Corintios, una vez más, 1 Corintios 7, versículo 5, dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces hay 4 pautas aquí que vemos para en cuando no debemos tener sexo en el matrimonio. Primero, dice aquí, por algún tiempo de mutuo consentimiento. Es decir, que los dos, el esposo y la mujer y la esposa, hablan y piensan y dicen, nosotros tenemos un problema en la vida, necesitamos la ayuda de Dios de entender cuál es su voluntad para nosotros como familia, o hay una necesidad con nuestros hermanos y vamos a orar, vamos a usar el tiempo. Tal vez es como un tipo de ayuno, ¿no? Entonces no vamos a tener sexo, no vamos a hacer esto y vamos a estar en oración. ¿Qué dice aquí? Para ocuparos sosegadamente en la oración. Entonces es mutuo, es con un propósito para el ayuno y la oración. Y entonces al final la última pauta es nosotros tenemos que volver a juntarnos en uno. Entonces no es decir que es continua hasta el final de la vida, sino es por un tiempo determinado, por una semana o por unos días o lo que sea según la conversación de cada pareja. Por este tiempo no vamos a tener sexo y vamos a considerarlo como algo de lo cual abstenemos con el propósito de orar y buscar la voluntad de Dios. Pero después de este tiempo vamos a volver a juntarnos en esta forma que Dios mismo quiere para la pareja. Entonces Dios ve que hay tentaciones que vienen cuando la pareja no obedece, cuando la pareja no tiene sexo con regularidad. Hay tentaciones, hay problemas que entran. Entonces, para evitar eso, Dios dice que es por un tiempo limitado y después de eso tienen que volver a juntarse y tener sexo. Entonces, estas son los 6 aspectos de la unión matrimonial que vamos a considerar en esta tarde. Pero en la próxima clase vamos a considerar un poco más del por qué, un poco más de los problemas que el pecado trae, cómo podemos responder y también, como dije, voy a sugerir y recomendar algunos libros adicionales para que ustedes también estudien
en otro momento en más profundidad estos temas muy importantes, porque obviamente conocemos, como mencioné, conocemos a personas que sufren. Tal vez nosotros sufrimos en nuestros matrimonios y debemos considerar lo que la palabra de Dios quiere enseñarnos, quiere decirnos, y lo que es que Dios tiene diseñado para el matrimonio, incluyendo el sexo, incluyendo esta unión muy íntima en el matrimonio. Muchas gracias, hermanos, por su atención y espero que Dios les bendiga grandemente.